al menos en España creo que hay como mucha aversión al riesgo en general, que sí que hay muchos emprendedores, pero en términos absolutos quizá no, o sea, en términos relativos de la población no hay tantos. Creo que la gente tira mucho, pues como hablamos, a lo mejor a hacer oposiciones o tal. Y lo entiendo porque no es que sea un país donde te lo pone especialmente fácil emprender, pero bueno, yo creo que no es tan complicado, no es tan complicado. Simplemente es un poquito más de, pues eso, tomar algunos riesgos, hacer las cosas un poco bien. Entonces, bueno, yo animaría a la gente a que el que tenga la idea, y bueno, obviamente no todo el mundo encajamos en todos los sitios, yo creo que lo haría muy mal en según qué sitios. Pero al que le apetezca, tenga la idea y demás, pues que se anime a mirarlo y oye, que si lo haces con un plan detrás, no es tanta locura y no es algo como que digas blanco o negro, ¿no? Entonces yo animaría a mucha más gente a hacerlo. Bienvenida, bienvenido a la 11ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a José Ignacio Andrés gracias a Crece tu Coco. Con más de 13 años de experiencia en múltiples startups y empresas tecnológicas, José Ignacio Andrés es un emprendedor con formación en tecnología, apasionado por crear y escalar productos digitales. Con más de 8 años de experiencia como CTO y posteriormente como CEO, José posee sólidas habilidades en gestión de equipos, desarrollo de software y operaciones. José ha participado en la creación de 2 startups, Financis y Docify, desde cero, liderando los equipos de ingeniería y producto. Además, lideró la integración de Rollbox, lo que culminó con la adquisición de la empresa por Personio. Hoy en día es cofundador y CEO de Nailted, una plataforma integral de experiencia del empleado que une People Analytics, Engagement, Performance y liderazgo en una única herramienta. Hola José, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, muy feliz de tenerte aquí, de adentrarnos en este mundo de las startups que estábamos hablando un poquito antes, que a mí me gustan mucho. Creo que tenemos mucho que aprender, sobre todo de cómo, del modelo que trabajáis. En tu caso, además, lo que me estabas contando, más aún, creo que me gusta más ese modelo. Así que nada, que muchas gracias por pasarte por el podcast y iluminar un poquito a esas personitas que están ahí detrás. Nada, nada, gracias por invitarme. Encantado de estar aquí y charlar un ratito. Pues nada, vamos a adentrarnos en este mundo y yo lo primero que quiero saber es cómo llegaste al mundo de las startups. Vale, sí, bueno, pues es una historia, bueno, es casi mi inicio en el mundo laboral también, ¿no? A mí básicamente me tiraba en el tema de informática, los ordenadores cuando era un poco más pequeño, ¿no? Cuando era joven y tal. No sabía muy bien qué, sabía que me gustaban y empezaba a cacharrear y era lo típico que estaba pidiendo, le damos un ordenador a mis padres y tal, y ponme internet ahí con el módem en casa. Y simplemente era algo un poco vocacional, ¿no? Luego, cuando estudié, sí que estudié algo relacionado, pero era más tipo redes y esto de más cableado, más en este... Se acercaba porque tampoco entendía o no conocía mucho el mundillo, pero ese fue un poco mi primer contacto así en la parte de formación. Y después lo que fui es como un poco autodidacta aprendiendo a programar. A mí me gustaba crear cosas y, no sé, vi que había el mundo de Internet y páginas web y tal. Y yo dije, pues voy a ver cómo se hace esto, ¿no? Y pues como tenía acceso a Internet y tal de ahí, pues me ponía a investigar un poco. Había algún curso que otro por Internet en aquel momento, no tanto como hay ahora, pero alguna cosa había. Y aprendiendo un poquito a programar. Entonces eso me llevó a que de mi círculo algunas personas sabían que yo sabía programar y en una de estas me dijeron, oye, hay un trabajo en Madrid de programador tal, ¿quieres ir tal? Digo, no sé si sé programar. Digo, bueno,
digo, que me hagan alguna prueba, ¿no? Y entonces ahí empecé mi primer trabajo, que pasó de hobby a trabajo, un poco así. No era una startup, pero realmente se parecía mucho en el día a día, porque esto era una empresa que hacía otro tipo de cosas, de telecomunicaciones y demás, pero habían empezado a desarrollar un software como servicio para venderlo a sus clientes. Entonces, ahí había como un área de la empresa que era totalmente diferente al resto y diría que sí que se parecía mucho el día a día y en todo a una startup, ¿no? O lo que entendemos hoy más por una startup más en el sector de Internet, ¿no? Y es un poco por ahí por donde empiezo, ¿no? Allí se da una circunstancia así un poco curiosa. Cuando yo llegué había un equipito de tecnología pequeño de 3 4 personas y se dio la casualidad de que uno se volvió a su país, el otro se volvió a estudiar, el otro se volvió a su ciudad, bueno, un poco todo, y me quedé allí yo solo. Y fue como, bueno, pues habrá que poner a alguien aquí, ¿no? Porque algo habrá que seguir dándole continuidad a esta línea de negocio, ¿no? Y como no era fácil encontrar programadores por aquella época y tal, pues como que me quedé, salían las cosas adelante, salía el trabajo adelante, yo iba a hablar con los clientes, hacía los desarrollos, hablaba con la parte de negocio de la empresa, un poco todo. Y como digo yo ahora, digo, pues era un poco el CTO de mí mismo o algo así, o como el responsable técnico. Y desde allí, como las cosas iban, pues lo que fuimos haciendo fue contratar gente. En vez de contratar a alguien que llevase el equipo, pues ya lo estaba haciendo yo, un poco por inercia. Y eso ya, digamos que de allí luego se generó una especie de spin-off y ya sí que se montó otra empresa aparte. Entonces, digamos que siempre he estado trabajando en ese tipo de entornos, aunque en ese momento esa empresa no tenía a lo mejor lo más típico de las startups, de capital, riesgo detrás y estas cosas, pero digo, luego era muy parecido en el decir, oye, tenemos que crear un producto nuevo, entender las necesidades del cliente, hablar con ellos, iterar, vamos a probar esto, lanzamos, ¿no? Un poco todo esto. Y desde entonces he seguido trabajando en ese rol, siempre, en diferentes empresas, pero ya sí que un poco más formalmente como CTO y demás, ¿no? Pero me he encontrado a gusto, siempre me ha encantado mucho crear cosas, como crear productos, por decirlo así. Y ese fue un poco el inicio y luego continuación. Madre mía, autodidacta, qué fuerte en este mundo. Jolín, tiene mucho mérito, ¿eh? Madre Bueno, no sé, mía. cuando te gusta algo, a lo mejor yo no lo veo, o sea, no es tan así, ¿no? Te gusta y lo haces porque te gusta, entonces Bueno, no suena tanto a sacrificio. no, pero a ver, está claro que o te apasiona o tela Sí, estar ahí. sí, sí. Jolín, qué grande. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado al lanzar y al escalar una startup? Y cómo lo superaste? Mm, a ver, es que no sé si podría coger solo uno, porque ha habido como Bueno, quizás los que varios, quieras, ¿no? ¿eh? Por ejemplo, en esa primera empresa quizás el reto para mí era un poco más casi, es que viéndolo ahora, casi aprender a trabajar, casi como que dice, ¿no? Y estando todo nuevo, no sabes casi como quizá un pensamiento más estratégico. Luego en otros proyectos que hice después, en uno de ellos sí que teníamos mucha financiación y entonces ahí el reto fue se traerá una empresa que gestiona fondos de inversión, es un robo-advisor, ¿vale? Entonces, trabajamos con bancos y con dinero. Entonces, todo lo que se estaba programando y haciendo que funcionase movía dinero. Entonces, por ejemplo, pues ahí había un reto grande de hacerlo bien a la primera. O sea, no podía decir, bueno, voy a hacer típico en Pruebas. startup de voy a validar y a ver si pasa y bueno, si hay un errorcillo y tal. No, porque se podía liar bastante. Entonces ahí, por ejemplo, el reto era que fuese todo el software y demás que estamos construyendo como muy sólido, muy robusto, con muchos test y demás. Pero luego al final, si me quedo con algo, sería con la parte de gestionar personas. O sea, porque en el momento en el que empiezas a contratar y a tener un equipo y a crecer un poco, pues aunque sigan siendo retos complicados, los retos técnicos o de negocio, pero el poder hacer que el equipo funcione bien, que vaya en la misma dirección, que no haya pues, malos rollos o malos entendidos, creo que eso quizás es el mayor reto, ¿no? Eso así como transversal, aunque también diría que ahora mismo en Nailted, que es la empresa que fundé, para mí, que soy más técnico, ha sido un reto también el un poco cambiar el chip y salir a vender también y salir de ahí fuera. Entonces, bueno, he hecho muchas cosas y ya al final, ahora que estoy haciendo una retrospectiva contigo, me doy cuenta que en realidad ha habido muchos retos, pero quizá el de las personas es el que siempre estaba ahí, en todos los casos. Bueno, a mí me encanta la gestión de equipo, que es lo que he hecho y es de lo que estoy más especializada. Y me parece un reto muy chulo, porque también aprendes un montón de cómo eres tú, Mm, más que cómo son los demás y cómo tú gestionas el, ¿no? El coordinar a cada uno que es de su madre y de su padre, lógicamente. sí, Entonces, no sé, yo creo que es un reto chulo. sí, Ah, seguramente todo el mundo que, bueno, al final trabajando en empresas de una manera u otra lo habrán vivido, así que, vamos, todo el mundo creo que sabrá más o menos lo que es. qué guay.
¿Y tú qué opinas de la IA, de la inteligencia artificial? Buf, ¿por dónde empezar? Mira, pues yo siempre he sido como muy early adopter, un poco de tirarme a todo y ahora algunas de las últimas así, digamos, innovaciones que ha habido en el mundo, no he sido el primero en lanzarme a ellas, un poco por casi tiempo, pero digamos que en el último año y pico ya sí que le he prestado mucha más atención, o sea, es algo que siempre he estado siguiendo un poco de reojo, ¿no? Pero yo como soy así más técnico siempre me lanzaba a hacer pruebas y tal. Y con esto curiosamente no ha sido así. Sin embargo, creo que es un error muy grande, ¿no? Porque con otras cosas sí que creo que han sido un poco más modas. No sé, por ejemplo, me viene a la cabeza blockchain. No digo que blockchain sea una moda, pero claramente hubo un pico de locura, luego bajó, luego vino, ¿no? Como que hay un poquito más de subida y Mm, bajada. Creo que es muy útil, por cierto, para muchas cosas, pero creo que sí. la IA va a ser diferente en el sentido de que yo creo que sí que es algo como que se va a ir metiendo en todas las áreas de nuestra vida. O sea, creo que sí que es como otro punto de inflexión ahí grande y que va a llegar a todo. No creo que sea algo pasajero ni nada. Creo que va a haber muchos usos que a lo mejor sí que son un poquito más superfluos y tal, pero creo que se van a ir desarrollando cosas que van a ser bastante, eso, game changer de cambiar el juego para todo el mundo, ¿eh? Para empresas grandes, pequeñas, para personas, o sea, para todo. Cada vez que entre más me informo y más me meto, más lo veo así. O sea, me parece algo muy, muy disruptivo. Y en tu caso, que dices, ¿no? Que esto que has empezado, o sea, que en esto has sido como un poco más cauto, ¿cómo has integrado la IA en tus proyectos? Pues varias maneras. Por un lado está como a nivel interno intentar un poco sacarle partido para hacer eficiente la organización, el equipo. En realidad creo que hay muchísimas cosas donde nos podemos ayudar en ello, ¿no? Por ejemplo, en marketing puedes un poco que te sirva de inspiración cuando a veces escribes algún contenido, entonces puedes acelerar muchísimo ese ritmo. En realidad podrías hacer muchísimos automatismos para facilitarte el día a día, ¿no? Y que con un equipo más pequeño se puedan hacer muchas más cosas. Sobre todo eliminar tareas quizás tediosas. Y luego, por otro lado, nosotros en Netel lo que hacemos es un software para equipos de recursos humanos, ¿no? Y dentro de este software hay diferentes funcionalidades. En algunas de ellas estamos incorporando IA, es otra manera en la que estamos usando esta IA. Y lo hacemos un poco, bueno, con diferentes ángulos, ¿no? En alguno, por ejemplo, sí que es una optimización de tiempo, de que te haga tareas más automáticas, y en otros es como un poco de valor añadido. Por ejemplo, una cosa muy habitual en las empresas es el tema del feedback y dentro del software de Netet hay varios procesos de feedback que se cubren, ¿no? Entonces ahí justo la IA, una de las cosas primeras por la que ha empezado es por el tema de generación de texto y demás, entonces, o comprensión también. Entonces podemos hacer muchísimas cosas con ese feedback, por ejemplo, sacar informes de, oye, ¿de qué se está hablando en tu organización? O qué cosas preocupan más a tu equipo, o qué cosas preocupan menos. O incluso de cara a cuando haces este feedback 360 y das feedback a tus compañeros y recibes, poder muchas veces el mandar un feedback a un compañero fácil no es, o sea, escribir exactamente la palabra correcta, que no suene bien, demasiado bonito ni demasiado mal, tal. Entonces, también un poco para ayudarte a redactar ese tipo de textos, o sea, son algunas ideas, ¿no? U otras cosas más relacionadas con datos. Dentro de NET también hay muchos datos, hacemos mucha analítica de qué está pasando en las organizaciones y una cosa que estamos haciendo ahora es modelos predictivos de rotación, es decir, podemos tener un poco la probabilidad de que alguien se vaya a marchar de tu empresa para que tú vayas viendo, oye, pues esta persona va incrementando su probabilidad en base a pues, el tiempo que lleva en la empresa, su edad, el departamento en el que está, el feedback que da con sus compañeros, un montón de factores, ¿no? Y de esta manera podemos ayudar un poco a que se eviten conflictos dentro de la empresa o que alguien que tú consideras que se tiene que quedar más tiempo en tu empresa intentes retenerle antes de que haya un problema, ¿no? Que es la idea, un poco anticiparse, ¿no? Por decirte algunos ejemplos, aunque hay algunos más. Entonces, realmente estamos sacando o estamos intentando sacarle mucho partido. Jolín, qué interesante. Ahora me estaban viniendo un montón de ideas a la cabeza. Estaba pensando, mira, lo del feedback estaría bien para la administración pública. Sí, estaría muy bien. Esto estaría súper bien, porque en plan de que ahí nadie les pide nada, es en plan de, oye, mandar este feedback a esta persona para que se ponga Estaría un bien poco que hubiese la... algún proceso más formal de Sí. feedback, sí, Y estaría luego bien. el tema de la rotación, pues sobre todo mucho en el tema de hostelería, turismo, tiendas y todo Sí. esto. También en consultoría también. Sí, claro, es que, bueno, mi chico que trabaja informático también, Eso es. sí, sí, bueno, pero hay, porque tienen la suerte de que hay mucha demanda, entonces pues como Claro, desde el punto de vista del demasiado. candidato,
es un entorno bueno, pero desde el punto de vista de la empresa es más difícil retener a la gente, porque Claro. se cambian más fácilmente. Entonces tienes que Pero hacer más bueno, con esfuerzos para claro. claro, pero con lo que me cuentas del feedback, a lo mejor ese, ¿no? Que también reciban el feedback tus jefes de, oye, Eso es exactamente lo que hacemos en Native. claro, O es sea, como, la herramienta ayuda a coger información de toda la organización y te pone, digamos, un dashboard y te va diciendo, pues en el equipo de informática de Logroño, la gente está bajando su valoración de satisfacción en la empresa y está subiendo el número de probabilidad de que se vaya este y este. Entonces, esto lo utilizan los equipos de recursos humanos para intentar mejorar las condiciones me de la encanta. empresa y que la gente, en definitiva, que esté más contenta dentro de la empresa. O sea, eso es lo que hacemos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y vale, estos son las empresas así que son un poquito quizá más tirando a pymes y tal, pero un pequeño emprendedor, sobre todo la gente que está escuchando este podcast, bueno, hay mucha gente que también tiene empresa y a lo mejor está pensando en iniciar un negocio y tal. Un freelance, por ejemplo, o sea, ¿por qué tiene que incorporar la IA a Bueno, su es que negocio? yo diría que incluso entre más pequeño sea ese proyecto en cuanto a personas, casi que más sentido tiene, ¿no? Porque al final puedes hacer muchísimo más en menos tiempo. O sea, así, por resumirlo mucho, mucho, ¿no? O sea, imagino un freelance que, no sé, por ejemplo, ahora que está muy de moda tema newsletter, generación de contenidos, pues, o sea, con la IA creo que puedes incluso hacerte a lo mejor incluso propuestas de lo que va a ser tu siguiente newsletter, porque automatizas un poco el cógeme un artículo de aquí, cógeme otro artículo de aquí, redáctamelo como yo redacto y luego a lo mejor te doy una versión y ya solamente la tienes que retocar, ¿no? O sea, poder hacer casi todo eso que lo dejas medio automatizado, pues claro, puede ser que tu tiempo se multiplique por 100 fácil. Entonces, más sentido que nunca para la gente que está como freelance o emprendedores individuales o lo que sea. Yo creo que sí, vamos. Sí, sí. Bueno, a mí me encanta la IA, o sea, yo cada vez voy descubriendo nuevas herramientas, digo, uy, ¿existe esto? ¿Existe esto? Es Claro, es que de como, repente estamos otra vez como descubriendo, sí, sí. mola un montón. Hay que ir probando. Yo soy muy partidaria de ir probando y también van mejorando mucho, porque claro, no es lo mismo hace Sí, un año que ahora, ¿no? Y dentro de un año, pues esto estará mucho más evolucionado, así que sí, 100%. muy guay. ¿Y cuáles son tus recomendaciones para crear pues, un buen producto con una buena experiencia de usuario y teniendo en cuenta que tenemos, claro, recursos limitados, que ya nos gustaría Mm. tener pasta a tutiplén? Sí, a ver, lo de los recursos limitados siempre está ahí. Para las empresas grandes también, yo creo que todo el mundo lo percibirá así. Pero es verdad que a lo mejor cuando tienes un equipo pequeño, pues es como más evidente, porque a lo mejor en una empresa grande en que haya recursos limitados, puedes paralelizar ciertas cosas. Siempre querrías hacer más en paralelo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor con un freelance o una empresa, una pyme pequeña, pues va a tener que igual ser un poquito más drástico con las decisiones de hago A o hago B. No puedo hacer A y B a la vez, ¿no? Ni siquiera dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo para crear un producto en general creo que igual es algo muy de sentido común, pero es como estar muy cerca del cliente, ¿no? O sea, estar constantemente. Creo que una cosa en la que, al menos en mi experiencia, he visto que se peca mucho desde desarrollo y tecnología y tal, es estar un poco en la cueva, detrás del ordenador, programando o analizando y demás, y no se habla tanto con el cliente. Entonces, no se entienden bien de fondo, pero profundo, profundo, la necesidad que, que origina, ¿no? Un requerimiento, una necesidad, lo que sea. Entonces, igual es muy obvio, ¿eh? Pero hacer eso y hacerlo de continuo y hacerlo bien, con una escucha muy activa y preguntando y repreguntando lo que haga falta, yo creo que eso es como muy importante. Y luego siempre va a haber que balancear con un poco una visión que se tenga, ¿no? Porque a lo mejor un cliente te demanda algo, pero tú igual puedes tener información de otros 20 clientes o tu propia visión de que lo que quieres construir. Entonces, bueno, hacer ahí una mezcla, ¿no? Creo que es un poco un arte, no hay una fórmula cerrada 100%, ¿no? Al final, casi todo el software que vemos, como sobre todo en el mundo SaaS, así de software online, es como que están muy, por decirlo de alguna manera, opinionados. O sea, Mm. que te plantean un workflow, te plantean un flujo de trabajo y tú decides si te adaptas o no, con cierta flexibilidad, con cierta customización, pero suele ser la visión de alguien y tú la adoptas y te subes a esa forma de trabajar. Entonces siempre hay un poco el mix, ¿no? Pero diría que eso, y luego yo, al menos, a mí es algo que me funciona, ser muy tiquismiquis, pero mucho, mucho. O sea, ir muy al píxel, muy al detalle,
Y no sé, yo a veces me quedo mirando la pantalla de algo que estamos desarrollando o que estamos montando y digo, ¿qué pensaría este usuario, ¿no? Hago un poco ese ejercicio y siempre saco algo, ¿no? Esto es el no acabar nunca, ¿no? También hay que tener un poco el punto de dónde terminar. Pero me suele costar más parar que estar mirando el píxel y volviendo a iterar sobre ello. Entonces creo que esa es un poco obsesión por hacerlo bien. Al menos en mi caso, somos una empresa pequeña y esa obsesión por la perfección tampoco la podemos llevar al extremo, porque entonces estaríamos paralizados, ¿no? Ujú, Pero prefiero irme un poquito más hacia allá y pecar un ujú. poquito más de que vaya fino y que termine estando bien. Y eso al final es un poco también una estrategia de empresa. Nosotros estamos intentando que sean nuestros clientes los que nos recomiendan a otros y que el producto vaya muy, muy bien. Y esa es un poco la manera que tenemos de entenderlo. Mm. Bueno, al final las recomendaciones cierran mucho más una venta que cualquier otra estrategia, o sea que... Sí, al menos así es para nosotros y eso, bueno, es algo deliberado, o sea, es algo que queremos hacer y es a propósito, pero bueno, los datos ahí están, básicamente más de la mitad de los clientes que tenemos vienen de recomendación de otro. Pues eso, ahí lo tienes. Qué bueno. Y vosotros que os dedicáis a la gestión de, ¿no? Para el tema de gestión de personal, ¿cómo abordas la gestión de equipos multiculturales? ¿No? Porque al final trabajamos así. Bueno, yo por ejemplo que trabajo con todo el mundo, no hay límites ahora, y distribuidos Mm, así en un entorno ágil. ¿Y qué prácticas has encontrado más efectivas para, pues no, al final mantener una cohesión y productividad? Porque hay veces que la gente piensa sobre, sobre todo, o sea, cuando pasó lo de la pandemia, fue como que se puede teletrabajar y no hay problema, pero ahora se está volviendo mucho a la presencialidad, que es en plan de, me he vuelto un poco sí, atrás. pues en nuestro caso somos remotos 100%, o sea, siempre hemos estado así, entonces también es verdad que es un poquito más fácil porque cuando naces así, todo lo vas desarrollando así, todos los procesos nacen en remoto, el onboarding de alguien nuevo del equipo ya lo diseñas a distancia, todo así, entonces Mm, es un poquito más fácil. Pero tiene sus retos también, obviamente. Nosotros ahí, por ejemplo, lo que tenemos es como un poco ciertos valores de empresa y, por ejemplo, uno de ellos que de los más fuertes es que haya como mucha autonomía. Entonces, al final, no tenemos nadie que esté vigilando a nadie ni tenemos tampoco como un control de qué se está haciendo. Al final vamos mucho por objetivos, es una especie de decir, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Vamos todos a una, ¿qué mm, queremos conseguir? Y esos objetivos a veces quizás no es algo 100% explícito, ¿eh? Ha habido épocas en las que sí que hemos puesto objetivos, decir, oye, estos son los objetivos del trimestre uno, vamos a perseguir llegar a este punto y tal. A veces lo hemos hecho y otras veces estábamos en una fase más de experimentación y era muy complejo poner un objetivo porque no sabemos ni hacia dónde vas, ¿no? Quiero probar esto, probar lo otro, pero siempre había como algún tipo de objetivo, al menos así descrito, ¿no? Y mm. entonces al final trabajamos un poco, pues la verdad, que dejando a la gente hacer su trabajo, básicamente. O sea, oye, vamos a intentar conseguir esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Trabajamos mucho en asíncrono y dando mucho, mucho feedback, hasta el punto de ser muy pesados. De hecho, es algo que decimos a la gente cuando se incorpora en la empresa, en plan, oye, no pienses que te vamos a dar mucho feedback porque tú estés haciendo las cosas mal, ¿eh? O sea, funcionamos así, ¿vale? O sea, y eso también nos ayuda a que salgan las cosas muy bien, porque pues, obviamente cuando haces doble check, pues sale mucho mejor que cuando alguien lo hace uno solo, ¿no? Entonces, esa autonomía, el trabajo en asíncrono y el pues, confiar en la gente un poco de que hace bien su trabajo y trabajar un poco basado en objetivos y no tanto en un horario, De ¿no? tiempo. Sí, Tienes que estar 8 horas ahí claro, sentado nada, cero. O delante de sea, la nosotros silla. tenemos cero control, más allá de lo que la ley nos exige de fichaje y tal, pero que luego en la práctica al final cada uno lo reparte como quiere. De hecho, fíjate, nosotros llevamos ya 1 año, 2 años haciendo un modelo de semana laboral de 4 días en vez de 5. Hemos estado haciéndolo paulatinamente, hacíamos una semana sí, una semana no. Y luego lo que vamos haciendo también es, por ejemplo, en festivos y cosas así, pues los cuadramos para intentar decir, oye, pues cuántas semanas del año vamos a intentar hacer las máximas posibles de 4 días en vez de 5. No hemos hecho todas porque la verdad nos da un poco de miedo hacer el salto de golpe y tal, pero bueno, vamos a ir Mm. haciendo pasito a paso. Y funcionamos así y funciona muy bien. Y al final, dices, hemos quitado bastantes horas de la semana, pero pues eso, la gente al final, como hablábamos antes, con automatizaciones o con lo que fuera, buscamos un poco decir, oye, pues, ojo, que la pregunta que nosotros hicimos fue, oye, vas a tener que hacer lo mismo en menos horas, no es vas a trabajar menos horas y ya está. Claro, que esto también muchas veces parece que solamente se le ve el lado bueno. Pero no, pero ha funcionado bien, luego hemos buscado mecanismos, porque a veces pues tenemos clientes, hay que dar soporte, entonces nos vamos a veces rotando, cosas de estas, ¿no?
Pero bueno, al final, volviendo a la pregunta, pues tenemos gente un poco repartida por toda España y fuera, y al final eso, realmente trabajando en asíncrono bien, documentando bien las cosas y confiando en la gente, nos ha funcionado bien. No todo el mundo ha encajado, como en todas las empresas, con esta forma de trabajar, pero en general estamos muy contentos con el equipo, la verdad, y que da gusto porque al final no tienes que estar apagando fuegos todo el día, la gente se hace responsable de su área y es un sistema que funciona. Bueno, la gente contenta es mucho más productiva. Eso es así. 100%. Así que Eso, qué maravilla, qué bueno, me encanta. Em, ¿Y cuál crees que es la clave para construir pues, un equipo desde cero, vosotros que ya habéis empezado desde así, y que no solo encaje culturalmente, porque además me dices que tenéis gente distribuida por todas partes, sino que además también pues, que haga crecer la empresa, ¿no? Que la impulse, que la empodere, ¿no? Que la lleve mucho más allá, o sea, que encajéis de tal manera que todos, eso, vayáis remando a una, estando cada uno en distintos lugares y siendo eso, cada uno de su padre y su madre. sí, o sea, no sé si hay un secreto para esto, o sea, una fórmula como cerrada, o sea, creo que es bastante importante prestar la atención al proceso de contratación, claro, obvio. Nosotros, de hecho, prestamos bastante más atención a la motivación que tiene la persona que a sus habilidades, o sea, bastante más peso, ¿no? Obviamente tiene que cumplir unos mínimos, porque si vamos a contratar a alguien para programador, pues tiene que saber, obviamente. Sí, yo no Y, valdría para ese y bueno. puesto. Y bueno, además en este ejemplo justo es una skill que igual es un poco especialmente Bueno, intensa oye, en tú, eso. tú aprendiste por tu cuenta, ¿no? O Sí, 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 sea, total, total. No, no, sí, ya te digo, por eso digo que luego, y todo se puede aprender. De hecho, esas skills así más hard, pues es más fácil de aprenderlas. Entonces nos centramos un poco más en la motivación y de hecho las preguntas que hacemos en las primeras entrevistas son más del tipo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿A ti qué te motiva? ¿Dónde quieres ir? ¿Por qué has aplicado aquí? Mucha gente sigue siendo sorprendente que le preguntes que por qué han aplicado aquí y no tengan ningún tipo de conocimiento de dónde están aplicando. Que yo entiendo a veces que haya gente que tenga que aplicar en muchos sitios o que quiera encontrar trabajo con urgencia y no puede hacer una revisión profunda, pero ya en el momento que te agendan la entrevista, por lo menos 10 minutos antes, míratelo, yo creo, no sé. sí, Entonces, si no hay como un interés en concreto por lo que hacemos en concreto, pues ya se pierden muchos puntos, porque al final, volviendo, o sea, repito como decía antes, intentamos hacer que en el 13 intentamos hacer que las empresas sean un mejor lugar de trabajo, que la gente esté más contenta. Si alguien nos viene y no sabe que esa es un poco la misión que tenemos, pues claro, ya dices, hasta dónde, no, no sé si tiene una motivación intrínseca como para luego decir, oye, pues venga, voy a tener esa curiosidad, voy a intentar mejorar, voy a intentar proponer mejoras, porque en realidad, pues igual te da un poco igual, ¿no? No, no es tan vocacional o no sé cómo diría, ¿no? Entonces, siempre preguntamos esto y hay mucha gente que sí que te dice, pues mira, a mí me apetece mucho trabajar en un equipo un poquito más pequeño para poder aprender un poquito de diferentes cosas o entender cómo funciona la empresa arriba abajo. O he visto lo que hacéis y mira, tengo una experiencia personal que tuve una mala experiencia en otra empresa y me gusta mucho que intentéis estar cambiando esto en las empresas, que haya, pues que no le pase esto a más gente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas dices, vale, pues creo que va a tener una motivación para aprender lo que tenga que aprender o para tirar lo que hacia adelante de lo que tenga que tirar. Creo que eso es una base. Luego, pues ya creo que no hay mucho más secretos. Al final es que haya mucha comunicación, que creo que luego, quizás ya en el día a día, pues que haya un entorno muy seguro para que la gente te pueda decir todo. O sea, creo que es clave, porque mm, en el momento que generas ese entorno seguro, pues al final la gente te va a decir, oye, a mí esto me parece bien, esto me parece mal, y si todos vas remando hacia hacer las cosas bien y no hay dobles intereses, pues es lo mejor que te puede pasar, que al final la gente está intentando contribuir y cuando me dice alguien, oye, yo creo que esto que estás planteando no va a funcionar y tal. Claro, es que ni se me pasa por la cabeza pensar que no, es que quiere quedar bien él o tal y ganar esta conversación o colgarse una medalla. O sea, ni se me pasa por la cabeza. Automáticamente pienso que lo que quiere es que el resultado sea el mejor posible, ¿no? Entonces, no sé, generar ese entorno creo que sería, si me tuviese que dar con una cosa, lo más importante. sí, y también el hecho de lo que decías del entorno seguro, el poder hacer una cagada, que a mí me Claro, pasa, ¿no? Gestionando equipos y es como intentar taparla. No, oye, no pasa nada, yo soy la primera que la cago y, oye, cuanto antes se detecte la cagada y digas, oye, mira, esto lo he hecho mal, o esto está mal, claro, o hay un error aquí. Bueno, pues vamos a ver qué soluciones planteamos entre todos, vamos a buscar la mejor solución eso es. y ya está. Y el echar la culpa de ha sido, ya bastante tiene la persona que la ha cagado, con saber que la ha cagado, Sí, que ya procurará por lo menos en eso no cagarla. Y ya está. Y es
promover un poco eso, el no tener miedo, ¿no? Porque antiguamente era como mucho la cultura del miedo, y el jefe, no sé qué, el tal, ¿no? Sí, No, o eso es. sea, Esa estamos cultura todos remando no hacia el funciona mismo bien. lado. Sí, sí, así Claro, es. sí, Sí, sí. 100%. A ver, que habrá situaciones, me imagino, en las que haya problemas porque alguien haya hecho algo que igual sí que se pueda considerar un poco más de dejadez o negligente o tal, pero creo que no es lo más habitual realmente. Lo más habitual es que No, tú vas con toda tu buena intención y puede que algo no te salga bien. Entonces ahí, pues, oye, igual luego haces una retrospectiva y dices, oye, pues, ¿qué ha fallado aquí? Pues ha fallado un proceso de que no se validó bien este concepto. Entonces ahí vamos a marcar un proceso. Otra cosa es que luego digas, oye, que no se está siguiendo el proceso que se ha marcado. Bueno, pues entonces a lo mejor ahí ya es distinto, ¿no? Oye, pues, que hemos puesto un proceso, síguelo, porque si no lo sigues, pues normal que tengas estos problemas, pero suele ser más lo primero. Entonces ahí, pues eso, que la gente se sienta cómoda a decirte, eh, cometí el error o creo que lo estás cometiendo tú, que es más difícil de decir, y que te lo digan para que tú también lo arregles. tal cual. Sí, sí, una mentalidad que me encanta. Bueno, y la principal inversión de un emprendedor, pues es nuestra compañía, es nuestro bebé, ¿no? Tú que además tienes un bebé pequeño, pero ¿cómo, cómo afrontas tú, por ejemplo, el resto de inversiones? O un emprendedor, ¿cómo afronta las inversiones? Sí, es como un poco complicado en el sentido de que, claro, tú al final dices, voy a montar mi empresa y pues me pongo foco a ello, ¿no? Pero es verdad que luego al mismo tiempo, pues vamos, no sé hasta qué punto enrollarme mucho con eso, ¿no? Pero una de las empresas en las que estuve, que te comentaba antes, que era un gestor de fondos automatizado, pues claro, ahí tuve, la verdad que me gustó mucho esa experiencia porque tuve la oportunidad de aprender pues mucho sobre inversiones y demás. A la hora de construir el producto tenía que aprenderlo, ¿no? Entonces, pues lo típico de no pongas todos los huevos en la misma cesta porque es una mala idea, ¿no? Entonces, al final ahí, pues creo que es buena idea no, por ejemplo, no endeudarte demasiado. En nuestro caso, por ejemplo, o sea, hay que buscar un balance, yo creo, ¿eh? Mm. Veo que al menos que conozca mucho en España mucha gente que emprende y igual pone todos sus ahorros, me parece bien, pero como que es bastante arriesgado. Por ejemplo, en nuestro caso lo que hicimos fue buscar inversores que quisiesen invertir, pero no a lo mejor de la manera típica que se conoce de voy a ir a un fondo de estos de Venture Capital que deciden si mi empresa es buena o mala, ¿no? Yo lo que fui es buscando inversores un poco más pequeños que les pareciese bien la idea, que pudiesen confiar en el equipo fundador. Entonces, de esa manera también es algo, un balance bueno, ¿no? Porque desde luego puedes dormir mucho mejor, no has puesto todos tus ahorros en riesgo, ¿no? Entonces, de esa manera puedes igual invertir esos ahorros en otros sitios con menos riesgo, en fondos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a mí el tema de las inversiones es un tema que me gusta mucho, entonces ahí, bueno, eso sí, podemos hablar de infinito. Eh, Pero eran como business angels o sí, son... justo, Ah, sí, vale, sí, sí, vale. eso es. Sí. Lo bueno de ese modelo es, a ver, lo bueno es que no tienes, ¿Y el sigue siendo tu crowdfunding? empresa, o también podría ser, depende de, no lo conozco tanto, depende de las condiciones que te ponga la plataforma de crowdfunding. En nuestro caso, por ejemplo, estamos en una situación que es bastante guay porque no tenemos ningún agente externo que esté como parte del consejo de administración ni Como demás. manejando los hilos de la Claro, no, empresa. es básicamente una inversión un poco más de, oye, pues si la empresa va bien, pues ganamos todos y ya está, pero no hay como un venture capital que igual te pone alguien en el consejo y demás, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque al mismo tiempo tenemos mucho menos recursos, tienes que hacer un poco más, es más parecido a arrancar tu propia empresa con tus propios ahorros casi, o sea, lo único que no pones todo en riesgo, ¿no? Ya estás poniendo también un coste de oportunidad lanzándote a, saliéndote del mercado laboral, yéndote por tu cuenta, dejando oportunidades de lado, ¿no? Coste de oportunidad. Entonces, bueno, creo que es una buena manera. También me parece muy bien ir a financiación con Venture Capital si el proyecto si es adecuado, porque algunos creo que se abusa un poco, que muchos proyectos van ahí sin tener ni idea de cómo van a monetizar después, pero bueno, oye, cada uno tiene su camino y no hay ningún camino definido. Pero bueno, diría eso, que desde el punto de vista del emprendedor, pues desde luego es mucho más cómodo. No por eso vas a tener menos compromiso, yo de hecho creo que tengo más compromiso porque al final es como, oye, que ha habido gente que me ha prestado el dinero, que es verdad que no me lo presta porque sí, que quieren ganar dinero, ¿eh? Claro, no, no, Como todo el sí. mundo, y No, es no es súper a fondo legítimo. perdido en plan de, Es venga, haz lo que te dé la legítimo, gana. pero es mucho más cómodo en el sentido de que tú luego puedes tener tus ahorros, puedes seguir manteniendo tu colchón, puedes invertir en otras cosas y tener un poco, si hiciésemos ese portfolio, pues un poco más balanceado, ¿no? Es decir, pues no todo a súper riesgo en mi empresa, que si todo va mal, se va todo a tu vida al traste. Bueno,
Yo creo que también depende de la finalidad que tenga la persona que lo funda, porque hay gente que Sí, monta una startup porque quiere vender la idea, ¿no? Entonces, sí, busca ese tipo de financiación, pues eso, con alguien que esté en el consejo, porque lo que le interesa es llevarla arriba, claro. venderla, ganar el mayor dinero posible y a otra cosa, ¿no? Que es un modelo de negocio que también está y que está Sí, 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 perfecto. claro. Pero en vuestro caso sí que es algo que queréis eso más a largo plazo, no es, no, quiero montar la empresa y quiero, ¿no? Que se capitalice mucho para luego venderla y seguir a otra cosa. O sea, Claro, que hay que explorar distintas opciones de financiación que existen para ver eso, cuál es la que más adecua al modelo de negocio que tú quieres tener en ese momento. 100%. O sea, lo estaba más comparando casi con la persona que decide emprender y usa sus ahorros, que decir, oye, que a lo mejor puedes balancearlo. Es decir, que a veces creo que somos como muy, o sea, como que al final, bueno, hay un espectro muy grande de emprendedores, ¿no? Pero que hay Ujú, una parte que es como un poco más decir, oye, pues yo no quiero tener socios, ni quiero tener nada, prefiero ir por mi cuenta, claro, arriesgas más, bueno, pues también es una opción. En esta otra es un poco más intermedio, o te vas a Venture Capital, sí, porque, ¿por qué no? O sea, tiene sentido también, claro. ujú. Muy bien. Bueno, como ves, a mí el tema este también me pone y me interesa. Ay. Bueno, ¿y dónde podemos encontraros para saber todo lo que hacéis y aprender de ti y de todo? Bueno, pues principalmente, o sea, en la web nailtech.com es donde quizás se puede aprender un poquito más de lo que hacemos o en redes quizás donde más activos es en LinkedIn. Entonces, bueno, me podéis buscar también por ahí. No soy la persona que más postea Está en redes bien. sociales, pero por ahí algo ponemos siempre o bueno, a través de la marca o mis compañeros y demás, pero por ahí lo ponemos y luego pues eso. O de vez en cuando hago algún podcast así también, pues lo ponemos por ahí. Entonces, sobre todo diría que la web es donde más, si a alguien que nos ha escuchado le puede sonar interesante o para cualquier cosilla, pues por ahí nos puede contactar. Bueno, a mí me ha encantado, o sea, me parece una ideaza de la leche el tema del feedback, de que las empresas puedan estar, ¿no? Ya curadas en salud o poder mejorar sus procesos, lo que tú dices, ¿no? Pues, oye, ¿por qué está perdiendo interés la gente en esta empresa? Pues porque a lo mejor no se están subiendo sueldo, no se está actualizando, no se está dando ningún plus, no se está premiando la gente que se está levantando cada día para venir a mover esto, ¿no? Entonces me Así es. parece, y ya te digo que yo lo de la empresa pública lo veo, porque les vendría fenomenal. Sí, sí. Tener un poquito de feedback real de cómo, que está muy bien que haya gente que tiene un puesto fijo, que me parece una muy buena opción, por mucho que yo sea emprendedora, pero creo que también un poquito de feedback de cómo funciona el tema, no Sí, vendría nada mal no es bueno que haya nada que sea para toda la vida. incondicional, totalmente absoluto y que no pase nada, que no haya ningún tipo de... Creo que no, simplemente que no es sano. O sea, No, pero no. bueno, sí, ahí ya también nos meteríamos en un buen jardín. Bueno, y antes de irnos, un consejo final para toda la gente que nos oye, algo que digas, mira, esto es lo que me gustaría que te quedaras de todo, ¿no? De lo que hemos hablado, de mi idea, de todo. ¿Qué consejo final darías? Uf, también resumirlo en uno también, ¿eh? No sé, o sea, Bueno, yo después en dos, de mejor. después de lo vivido y de lo hablado, de las 2 cosas, no sé, creo que diría que, al menos en España creo que hay como mucha aversión al riesgo en general, que sí que hay muchos emprendedores, pero en términos, absolutos quizá no, o sea, en términos relativos de la población no hay tantos. Creo que la gente tira mucho, pues como hablamos, a lo mejor a hacer oposiciones o tal, y lo entiendo porque no es que sea un país donde te lo pone especialmente fácil emprender, pero bueno, yo creo que no es tan complicado, no es tan complicado, simplemente es un poquito más de, pues eso, tomar algunos riesgos, hacer las cosas un poco bien. Entonces, bueno, yo animaría a la gente a que el que tenga la idea, y bueno, obviamente no todo el mundo encajamos en todos los sitios, yo creo que lo haría muy mal en según qué sitios. Pero al que le apetezca, tenga la idea y demás, pues que se anime a mirarlo y oye, que si lo haces con un plan detrás, no es tanta locura y no es algo como que digas blanco o negro, ¿no? Entonces yo animaría a mucha más gente a hacerlo. Claro, al final quien no arriesga no gana, eso es así. Y luego hay distintos niveles de riesgo. Yo que hice ADE, lo Entonces, estudiábamos, ¿no? Hay gente que es aversa al riesgo total, aversión al riesgo, gente que es de riesgo moderado y gente que le encanta el riesgo, que eso sobre todo pues es el tema bolsa, o sea, hay inversiones para todo, que es lo que hablábamos antes claro, de los modelos de inversión, y hay cabida en todo y no tiene, o sea, tampoco debería ser todo el mundo, ¿no? Que le encante el riesgo, entonces iríamos exacto. mal, pero tampoco sería bueno que todo el mundo tuviera aversión al riesgo, entonces como que no avanzaríamos. Entonces, sí, creo que, Claro. hombre, los emprendedores algo de riesgo nos mola.
Sí, sí, siempre. Incluso los del espectro conservador dentro de ser un emprendedor, pues ya estás en el rango de riesgo alto de la población, pero aún así creo que hay mucha gente que igual por cultura o por, pues sí, el entorno que tengas, no te animas porque un poco te desalientan o te dicen que cómo vas a hacer esa locura. Bueno, no sé, yo creo que no es tanta locura. Creo que igual que todo, si haces un plan, puede que no salga exactamente, pero creo que no tiene por qué desviarse tanto tampoco. Tal cual, tal cual. Bueno, José, pues me ha súper encantado. La verdad que Gracias. me mola mucho el tema de eso, ¿no? Del riesgo, de las startups, de financiación. Creo que es un mundo que es el futuro que nos viene, porque está todo como... sí que evidentemente las grandes corporaciones y tal van a estar, pero creo que las startups son muy necesarias, empresas como la tuya, sobre todo el tema de gestión de personal, que las empresas son el personal, por mucho que exista la IA y que eso nos ayuda, pero Eso las es. personas van a seguir estando, o sea que son proyectos muy muy necesarios y me ha gustado un montón, o sea Me que alegro. enhorabuena por la idea y le echaremos un ojo a todo, a la web, a los posts que pongáis, aunque sean pocos. Y nada, que muchas gracias por traernos aquí vuestra idea porque es muy interesante. Así que muchas Nada, de gracias. nuevo, muchas gracias a ti por la charla y por el ratito. Ha estado muy a gusto. Bueno, pues igualmente, seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!